¿verdad? O sea que esto lo saben de sobra. Entonces, espero hayan podido participar en la primera sesión que dirigió el señor obispo, que tenía que ver sobre todo con la organización de la iglesia, la administración de la iglesia, que es de pronto lo que más les interesa a aquellos que ya tienen toda una formación teológica. Sin embargo, en estos componentes de historia de la iglesia estamos haciendo lo posible por ver la historia de la iglesia, del cristianismo como tal, pero también vamos tocando esos tips de la prehistoria del anglicanismo dentro de la historia del cristianismo. Bueno, a ver, la vez anterior, por cuestiones de tiempo, estaba terminándose un poco apresurado y hay unas cositas que ustedes, bueno, que tengan en cuenta. O sea, yo sé que no estamos tratando unos niveles de profundidad muy grandes, muy significativos, pero estamos viendo los mínimos necesarios para que comprendamos cómo fue el nacimiento de la iglesia. Para quienes se están vinculando apenas hoy o hace 8 días, recuerden que ya este es el segundo módulo de historia de la iglesia, es el segundo módulo que es lo que ya nos está conduciendo a la Edad Media, ¿sí? O sea que ya vimos todo el tema de los orígenes. La vez anterior estábamos en una etapa muy importante, de pronto sí, exacto, por eso que me da mucha pena contigo taparte. Estábamos en un periodo muy importante que es el que va del 313 al 380 después de Cristo. Este es el periodo en que el imperio romano, ¿cierto?, va a pasar a ser el imperio cristiano. Es un periodo de transición del imperio romano al imperio, ya pues llamémoslo cristianizado, bueno, cristiano. Bien, o como decíamos al finalizar la sesión anterior, cuando Teodosio I, porque esta es la fecha del edicto de Milán, de Constantino I, y esta es la fecha del edicto de Tesalónica, ¿cierto? De Teodosio I. Bien, esa franja de tiempo va a ser como la franja de la transición de una iglesia que es perseguida a una iglesia que es aceptada y, ¿por qué no?, a un imperio cristianizado que va a empezar a perseguir a los que no son cristianos. Muchas transformaciones se dieron entonces en el imperio que ahora va siendo cristiano. Lo que habíamos terminado de decir la vez anterior es que se empiezan a definir las fechas de fiestas, ¿no? Como la fiesta de la Natividad para el 25 de diciembre, se van determinando también los ritos, se va sistematizando temas de vestiduras o temas administrativos, todo esto se va configurando. Pasan también eventos como por ejemplo la Vulgata, entonces la traducción de la Biblia en el 382 al latín, la Vulgata de San Jerónimo, y también se data el tema del año del AD, o sea, del Annus Domini. Claro que eso va a ser un poco más adelante. O sea, todo esto, simplemente les estoy diciendo cómo empieza a favorecer el imperio, a las formas cristianas, a los representantes, a los líderes cristianos, al culto, a la religión como tal, cómo empieza a favorecerse. Digamos que en esto fue lo que quedamos la vez pasada. Otro temita, y perdónenme, entonces yo borro por acá, que estábamos tocando y que fue así también muy rápido, es que es también la época o la era, el tiempo, aunque todavía no estamos en la Edad Media, de la definición de esos primeros dogmas. Es la consolidación de una teología primera, todo el tema de los padres de la iglesia y de los primeros concilios. Esto pasó un poco rápido. Es bueno que tengamos en cuenta esos primeros concilios. El de Nicea, el primero de Constantinopla, Éfeso y Calcedonia. Sí. Pero básicamente esos concilios son más apologéticos, ¿cierto? Exacto. Que en sí mismos como... Muy bien.
Muy bien, entonces eso es lo que quiero indicar para que por favor ojalá nos vayamos aprendiendo por lo menos esas cosas del principio, es bueno que las tengamos claras. Nicea y Constantinopla, digamos que van a ser más reconocidos por el tema contra Arrio. Contra Arrio, es bueno saber, pues que tengamos en cuenta que Arrio, para nuestros intereses y lo que va a pasar con la iglesia, que Arrio es un sacerdote, es un presbítero, ¿sí? Éfeso, sobre todo para nuestros contra Nestorio. ¿Quién era Nestorio? Un obispo. Y Calcedonia contra Eutiques. ¿Quién era Eutiques? Un monje. Entonces, lo que quiero que veamos así como por encimita, sin profundizar, es que no se trata de gente mala, como a veces nos la pintan. Llegaron los malos, llegaron los perversos y vamos a acabar con las cosas. Que es también lo que va a suceder en las épocas de la pre-reforma y la reforma, que vamos a tener en la cabeza como que va a llegar gente a dañar o dividir la iglesia. Entonces, de muy buena fe, Arrio decía que Jesús era verdadero hombre y si quiere, un hombre extraordinario y si quiere, hijo de Dios, pero que no era Dios. ¿Listo? Era un superhombre, era el hijo de Dios, si quieren, verdadero hombre, pero no verdadero Dios. Hijo de Dios. Y entonces, el concilio de Nicea, pues obviamente, como nosotros sabemos, hay un símbolo, el símbolo niceno o el famoso credo, el credo niceno. El credo niceno, entonces, lo que va a decir es que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. Pero miren cómo sería el tema que no bastó un solo concilio de Nicea, sino que llega el de Constantinopla, y si ustedes me colaboran con las fechas, Nicea es como 325 y Constantinopla es como 381. ¿Sí? Y miren cuánto tiempo, y todavía el arrianismo se hace más y más fuerte. Y como les decía la vez anterior, incluso hoy día, la forma del arrianismo son los testigos de Jehová. ¿Sí? Y hay otros, ¿sí? Y entonces Constantinopla, por eso el credo se completa en Constantinopla y por eso se conoce como el símbolo niceno-constantinopolitano o el credo niceno-constantinopolitano. ¿Sí? Porque viene a insistir o completar el tema de... Mayo y julio del 381. Muchas gracias, exacto. Reverendo Richard. ¿Quién? Gerardo de Medellín. Gerardo, hermano Gerardo. Reverendo, una pregunta. Entonces, cuando tú estás hablando de que lo del arrianismo y que hay continuidad en los testigos de Jehová, es porque ellos todavía dicen de que Jesús no es Dios, sino hijo de Dios. Ellos hacen esa diferencia. Exacto, sí, señor. Por esa misma razón no se puede hablar de que los testigos de Jehová sean cristianos. Muy bien. Incluso no los tenemos ni siquiera como una iglesia, sino como una secta. Para nosotros, una secta. Reverendo, una cosa ahí para que también lo tengamos presente al respecto de lo que está diciendo el reverendo Richard de Arrio. Esa doctrina tengámosla presente porque mucho más adelante, hacia el siglo VII, va a desencadenar lo que se llama el adopcionismo, que va a tener mucha fuerza en España, entonces para que también lo tengan presente, ¿sí? Y una cosa más también importante, para que lo tengan ahí presente, porque empiezan a mandarse cartas de uno atacando a otro, diciendo pues está en error, como haciendo conciliaciones, y empiezan a aparecer las obras adversus. Entonces ustedes empiezan a ver que dice adversus hereses, adversus Arrio, adversus yo no sé qué, porque son obras que mandan atacando las posturas que esa persona tiene. Entonces empiezan a aparecer para que lo tengan presente. Muchas gracias. Entontonces, yo lo que necesito que por favor veamos acá es que estamos en una época apologética de la defensa de quiénes somos o quién es el cristianismo y en qué es lo que creen. Bien, por eso estos símbolos son los símbolos de la fe. Aquí vamos a tener un obispo.
Y es, Perdón, reverendo Richard, una inquietud, ¿no? De pronto la misma posición que tenía Arriano, tienen la misma posición también los judíos y los del Islam, que dice que Jesús no es el Hijo de Dios ni es el Mesías, por lo tanto ellos siguen esperando el Mesías, casi que tenían la misma, dicen es un hombre extraordinario, pero no es el Hijo de Dios, ¿no? aunque el arrianismo no va a negar, puede aceptar que es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Sí, que es muy diferente al tema judío o al tema musulmán. El arianismo, perdón, el arianismo se denominan también cristianos en el sentido de que, Claro. de que es hijo, en cambio el judaísmo y el islam no son cristianos igual que los testigos de Jehová, igual que otras iglesias unitarias hoy en día. Entonces, bueno. Ok. ¿Qué decía, por ejemplo, Nestorio? En esta configuración de los dogmas y en esta configuración del cristianismo, entonces viene un obispo, pero insisto, es gente líder de la iglesia, o sea, que tienen con grandes comunidades. ¿Qué dice Nestorio? Entonces dice Nestorio que María no es la Theotokos. No es la Theotokos, es decir, que no es la madre de Dios. Theotokos, no es la madre de Dios. Entonces, ¿qué define Éfeso? Que es más o menos como por el 451. Entonces, ustedes ahí me ayudan a me arreglar. Como el 451. Lo que dice Éfeso, entonces, ya como resoluciones, no, señor, aquí es donde se declara, y pilas nosotros, recuerden que como católicos que somos y todo ese diálogo que hemos tenido acerca de protestantes católicos y todo eso, recuerden que dentro de nuestra catolicidad, nosotros, 431. ¿4 qué? 31. Ok, gracias. 431. Nosotros aceptamos estos primeros concilios y para nosotros también tenemos que María, lo que es la Theotokos. Sí, es la madre de Dios. No, pero Bien. ahí no hay peros. Ahí no hay peros. A ver, y eso digo, ese fue una de mis ponencias sobre Mariología que hice en Trinity. Es más, la iglesia protestante también asume. Sube la voz un poquito, por favor. La iglesia protestante tiene su propia Mariología. Y están de acuerdo con nosotros los católicos reformados, romanos, ortodoxos, en que María es la Theotokos. Que se haya desfigurado, digamos, el rito, que es lo que a veces los católicos puso, eso es otro tema. Pero para la cristiandad, y yo sí quiero que eso quede claro, y vuelvo y producto del estudio que hice, para la cristiandad en general, protestantes, bueno, los evangélicos, los reformados, etcétera, etcétera, María es Theotokos a partir precisamente de ahí. Okay. Si se aceptara como Theotokos, también se acepta como intercesora. Entonces. No, es que hay dos cosas que hay que aclarar en el dogma de la Theotokos. Cuando se habla de Theotokos, no se está utilizando el término como hacía con Isis en la antigüedad, de que era la progenitora de Dios, o sea, como la diosa del Dios. Exacto. No, sino dice que María es la madre del Dios encarnado, que eso es diferente. Sí, entonces María no es una... Exacto. Entonces eso no genera escozor. Ya es diferente cuando se quiere decir que María es la más santa entre los santos, que porque hizo, ahí ya se desfigura. Simplemente se dice que María es la madre del Dios encarnado. Punto. Hasta ahí llega el dogma. Que inclusive está en el credo, que decimos en el credo niceno, que fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de María la Virgen. Es lo que decimos. O sea que hasta ahí va el dogma de la Theotokos. Ajá. Sí. Pero fíjate que para ser madre de Dios, ustedes también no es toda una institución. Sí, pero Exacto. Ni se endiosa, ni se venera, ni se le declara como la más entre los más. No, sino es simplemente una mujer que fue electa por Dios para ser la madre de su hija. De principio a fin. Sí. Nelson, también quiero aportar, mire que, o sea, solamente se le da ese reconocimiento a la Virgen María
y que fue obviamente profetizada por Isaías. Recordemos de que una mujer, o sea, se eligió una mujer entre las mujeres para que fuera la madre de Dios. Pare de contar, estoy muy de acuerdo con vos, Nelson. Entonces, se prefiguró de que de una mujer en Isaías iba a ser que iba a tener un hijo y sería por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Pero de ahí para allá de que se le den tantos realces como de pronto lo hace la Iglesia de Roma, entonces ya es una cosa completamente diferente. La cuestión, sí tiene razón, bueno, aunque otro tema de otra discusión de otro momento, pero simplemente para que nos quede claro, el tema de la Teotokos es que María es la madre del Hijo de Dios encarnado, de Dios hecho hombre, punto. No es más, ni es menospreciando la figura de María, ni es sobreexaltándola. Y es que de hecho, yo les digo los pentecostales, ustedes me respetarán, ¿por qué no la aceptan sabiendo que de hecho Martín Lutero hablaba también de ella? Pero claro, es que Martín Lutero hablaba de ella. Es que es un privilegio, o sea, yo digo es un privilegio. Y yo digo más que todo, una cualidad es aprender a ser mariano. Una cualidad de un cristiano es aprender a ser mariano. Aprender a que ella es la madre de Dios encarnado, como dicen eso, es la madre de la iglesia, y bajo a ella vamos nosotros. Y bajo lo, a ver si de pronto, y una forma cuando, ejemplar. cuando con el hermano Francisco ya, digamos, charlen este tema en específico, sino cada vez que pisemos un tema y nos vamos a empantanar. Sí. Estamos de todas formas en una iglesia que en el ámbito de lo privado también permite las manifestaciones marianas y las manifestaciones populares, y sobre todo cuando se ha encarnado en América Latina, ha permitido también muchas formas litúrgicas, muchas expresiones de fe. Estamos en una iglesia muy democrática en ese aspecto. ¿Listo? Siempre y cuando no nos salgamos, obviamente, de lo fundamental. Bien, y tenemos un monje, Eutiques, a ver si ahí también me colaboran con la fecha, eso es como 481, Cacedonia. Es como 481, así. ¿Qué es Eutiques? Eutiques, para que de pronto se lo aprendan más fácil, Eutiques se fue al otro extremo de Arrio. Entonces, él decía, exacto, que Jesús era verdadero Dios, pero que no era verdadero hombre. Un remedio de él. Era como una ilusión, como una sombra, una apariencia. Y pues por eso podía... 451. 451, muchas gracias. Y por eso pues podía realizar tantas obras, tantos milagros. Hermanos, esto lo traje a colación porque yo sé y soy consciente que la vez pasada eso pasó muy rápido y es importante. O sea, estamos en la fundamentación, ¿sí? de los dogmas, de la doctrina, de los ritos, de las formas. Estamos en el posicionamiento imperial. Y ya con el aval, recuerden, del Pontifex Maximus, estamos con el aval del Pontifex Maximus, o sea, del Papa, del emperador. Estamos en una época donde hay algo de cesaropapismo. No sé si habíamos escuchado la palabra. Sí. Cesaropapismo es cuando el César funge también como autoridad eclesial. Entonces estamos en época cuando el emperador ordena. Y por eso decíamos la vez pasada, Constantino convoca el concilio de Nicea, no es un papa, no es un obispo, es el emperador, es el emperador el que lo preside, es el emperador el que lo clausura. Sí, y lo que leímos la vez anterior de todas estas expresiones tan amorosas por el emperador. Otra cosa también que sucede por estas épocas, yo no sé si haya necesidad de explicar por qué hoy día decimos que Jesús nació en el 6 a.C. O sea, ¿qué fue lo que pasó con ese bache? ¿Por qué Jesús no nació en el 1 o por qué nació en el 6? Sí. Entonces, sí. Por un pequeño calendario que utilizamos hoy en día. Sucede que hacia el 500, hacia el 500, hacia el 525 más o menos. Obviamente, yo necesito que ustedes comprendan, ya aquí estamos hablando de un imperio cristianizado y también estamos hablando de una cristiandad totalmente greco-romanizada. Sí, o sea, greco-romanizada, ¿por qué? Pues porque se ha servido de la filosofía griega para fundamentarse
pero se ha servido la estructura romana para levantarse. Entonces, también es una iglesia greco-romana, ¿sí? Y es un imperio romano cristianizado. Hacia el 525 más o menos, un monje llamado Dionisio, que como dice el hermano acá, tenía un apodo muy curioso, que era el exiguo, por lo bajito, por lo pequeño. La palabra exiguo en latín es bajito o pequeño. Dionisio el exiguo es el que se le encarga la tarea de calcular o decir en qué año del AD nos encontramos. Por eso ahí en la presentación yo les pongo que la Teotocos, que la Vulgata, que la AD, es por todo este tema de la configuración. Entonces, muy resumido, y pues bueno, va a quedar grabado porque el tema es un poquito enredado. Muy resumido, obviamente no se contaba ni con antes de Cristo ni con después de Cristo, ¿sí? Entonces, este AD es preguntando por el Annus, ¿cierto? Annus, ¿sí? Dei, el año de Dios, o Domini, Annus Domini. Preguntando por cuál es el año del Señor, cuál es el año de Dios. Pero resulta que ya había pasado un tiempo muy largo y pues cómo calcular cuál es el año del Señor. Entonces, esto solamente, yo podría decir, no, pero calculó Dionisio y dijo que ya, pero resulta que como hubo un error, y por eso las líneas de tiempo dicen que Jesús nació en el 6 a.C., entonces vamos a hacer una palabrita. Resulta que el conteo medianamente, pues obviamente es el que lleva el Imperio Romano. Bien, el Imperio Romano pues pasó por varias etapas, el de la República, el de la monarquía, el de los imperios y el de la fundación de la ciudad. Esa fundación de la ciudad es lo que se conoce como el AUC, ¿cierto? Que en Colombia nos recuerdan las Autodefensas Unidas de Colombia, pero realmente es Annus Urbe Condita. El Annus Urbe Condita es el año de la fundación de la ciudad. Resulta que más o menos Jesús nace por el 747 del AUC, del Annus Urbe Condita. Bien, el Imperio Romano va cayendo más o menos por allá, por el 1222 del AUC. Y entonces, más adelante, tendría la pregunta, o sea, ya el Imperio Romano no hay, el imperio está cristianizado, entonces, ¿cuándo nace Jesús? Y es la época entonces del monje Dionisio el Exiguo, ¿cierto? Que será, entonces, esto es como 1251, 52, por ahí una cosa así. Entonces, ¿qué tenemos o cómo hace Dionisio para calcular? Pues hay cosas romanas o hay datos romanos en el Nuevo Testamento que nos pueden ayudar. Jesús nace para la época de Tiberio. Entonces, bueno, está el emperador es Tiberio. Que el rey es Herodes I. Entonces encajamos en qué tiempo coinciden Tiberio y Herodes I. Que el procurador es el gobernador es Quirino. Entonces, esa franja de tiempo nos ayuda. Sin embargo, la más importante es la de Herodes, ¿sí? Porque tenemos un dato bastante exacto. Y es que cuando Jesús, después de la matanza de los niños, Jesús con su familia huye en Egipto. ¿Y cuántos años después muere Herodes? A los 2 años. Entonces tenemos una fecha medianamente exacta de cuándo pudo haber nacido Jesús, ¿cierto? 2 años antes de la muerte de Herodes. Entonces, lo que se entiende es que Dionisio, hace el cálculo sumando los reyes, cuánto dura cada rey, los emperadores, los reyes, y él hace un cálculo y miren lo que hace. Dice, este es el año 1 del AD, del Annus Domini. ¿Sí ven que lo puso antes? ¿Sí? Y de ahí, listo, entonces digamos que estamos en el 525 del AD y listo, se sigue contando. Pero resulta que el siglo pasado, la arqueología, los historiadores, los que trabajan en todo ese tema, definieron que Herodes murió en el 4 antes de Cristo. Herodes. Entonces viene la pregunta, pero él no pudo haber muerto antes de Cristo porque los mandó a matar a los niños. ¿Qué pasó? Se revisa la tabla de Dionisio y se da cuenta que se saltó un rey. Cuando se le suma, dice, sí señor, se saltó un rey y Jesús nace en el 6 antes de Cristo.
algunas Biblias o algunas tablas de línea o algunos datos que ustedes pueden encontrar, seguramente van a encontrar el 7, 6, 7. Y coincide que a los 2 años muere Herodes. Entonces, de ahí viene ese famoso dato que a veces está actualizado, a veces no. Depende de donde ustedes busquen, van a decir que Jesús nació en el 1. Pero realmente es esta época, empezando el siglo VI, cuando se define el AD. Bueno, entonces, esto era simplemente un ejemplo. Primero, pues para que ustedes lo sepan cuando le pregunten, ¿no? Porque le van a preguntar, yo encontré que Jesús nació en el 6 antes de Cristo, ¿cómo así que Jesús nació antes de Cristo? Entonces, ustedes ya tienen una información para brindar, pero también para que sepan que estamos en esa época, en la época de la configuración de estos datos. Bien. Bueno, sigamos en eso, simplemente eran datos curiosos. Ya esto creo que ya lo dije. De pronto tener en cuenta este último dato que está acá. Yo no sé si los hermanos están viendo ahí, los que están a distancia. Por favor, tengan en cuenta esto. Y es que esto es como algo que tenemos para los siglos cuarto, quinto, y nos lo ha enseñado también el archimandrita Timoteo. Los patriarcados, ¿sí? Es bueno que tengamos en cuenta los patriarcados. O sea, a veces tenemos la imagen de que la iglesia tiene un líder absoluto y resulta que se trataba más de una colegialidad, ¿cierto?, de representantes o de obispos. Y esos obispos eran los que llamaban los patriarcas. Había unos patriarcados, ¿no? Y vea qué curioso, ¿no? Los patriarcados que tenemos más o menos entre el siglo IV, V, está el de Constantinopla, ¿cierto? La Nueva Roma, que hablamos la vez anterior, lo que hoy es Estambul, Turquía. Está el de Antioquía, en Asia Menor, el de Jerusalén y el de Alejandría, más el de Roma. Pero por favor miremos esto, o sea, son 5 patriarcados, pero 4 están ¿dónde? En Oriente. Es bueno que tengan ese dato en la cabeza, por favor. O sea, el cristianismo se gesta oriental y la mayoría de su territorio en su inicio es oriental. Incluso se basa en la filosofía griega para establecer todos sus dogmas, o sea, oriental. O sea, el griego es oriental, ¿cierto? Y pues, obviamente, poco a poco, el de Roma, que es el único occidental, pues es la parte donde se va consolidando con mayor fuerza y después el imperio va a respaldar y a apoyar todo este poder occidental, pues obviamente el de Roma va tomando cierta primacía. Bien, además allá muere Pedro, muere Pablo, ¿cierto? Hay toda, y es la capital del imperio. Entonces, la sede de Roma, pues poco a poco se va tomando cierto poder, va tomando cierta representatividad, ¿cierto? Y fuerza, claro, fuerza política, económica, religiosa, a tal punto que, aunque son 5 y son 4 orientales, pues el de Occidente, o sea, el de Roma, cada vez va tomando más fuerza. Mire, yo quería que miráramos algo acá, por algo que va a pasar más adelante. O sea, aquí hay 2 cosas del símbolo de Nicea. ¿Sí? Está como quedó el primer credo, ¿sí? Porque es solamente el Nicea. ¿Sí? Y habla sobre todo se concentra en el tema de la Trinidad, pero sobre todo en la Trinidad el tema de Jesús, ¿cierto? El Hijo, el Cristo, el Hijo de Dios, consustancial al Padre. Pero quiero que miremos otra cosa que también estaba surgiendo por la época de Nicea. Resulta que años atrás, por el año 300, ya en Elvira, en Hispania, ya estaban empezando a gestar esas ideas de que los obispos, de que los sacerdotes deberían ser célibes. Miren que eso también se tocó en Nicea. En Nicea también se tocó el tema de la vida conyugal en el clero. De pronto también los hermanos que están a distancia y que de pronto pertenecieron a la iglesia romana, y pues todo ese tema, a veces que nos enamoramos y que el amor no coincide o no se corresponde el amor de pareja con el amor por la iglesia y el seguimiento de Cristo. Estamos viendo poco a poco eso. Y es que, como queda claro en el Nuevo Testamento,
los sacerdotes, los presbíteros y los obispos eran casados. Poco a poco la iglesia empieza a hacer esa reflexión. O sea, hacemos que los obispos, que los sacerdotes, los presbíteros sigan siendo casados o que sean célibes. Se tocó en el concilio de Elvira del 300, pero en el concilio de Nicea también se tocó el tema. Entonces, es esa segunda parte, no vamos a leer ya la primera, pues ya les digo que es el símbolo de Nicea. Entonces, no sé por acá si quiere el hermano Francisco, desde Pafnucio. Pafnucio era obispo de una ciudad de la Alta Tebaida. Tenía tan admirable piedad que realizaba milagros. Le habían sacado un ojo durante la persecución. El emperador lo veneraba tanto que le invitaba frecuentemente a palacio y le besaba la cuenca del ojo que le habían arrancado. Che, no sé, de cariño. Los obispos pensaron. Los obispos pensaron en hacer una nueva ley por la que se ordenara a los obispos, presbíteros y diáconos separarse de las mujeres con las que se habían casado cuando eran solamente laicos. Ni siquiera era implementar el celibato, sino separarse. Okay. Vamos a continuar el tema. Listo, sí. Separarse de las mujeres. Sí, con las que se habían casado cuando eran solamente laicos. Cuando le pidieron su opinión a Pafnucio, se levantó en medio de los demás obispos y elevando la voz dijo que no había que imponer un yugo tan pesado a los clérigos ni a los presbíteros, que el matrimonio es honorable y que el hecho nupcial es sin tacha, que es una excesiva severidad, que una excesiva severidad podría hacer daño a la iglesia, pues no todo el mundo es capaz de una convivencia tan perfecta y que quizá las esposas no podrían guardar la castidad. Él llamó a castidad al uso del matrimonio contraído según las leyes. Bastaba con que los que habían sido admitidos en el clero no se casasen después, según la antigua tradición de la iglesia, sino obligar a los que se habían casado, siendo laicos, a abandonar a sus mujeres. Pafnucio sostuvo esta opinión a pesar de que no solamente él no había estado nunca casado, sino que nunca había tenido conocimiento de ninguna mujer, ya que fue educado desde su infancia en un monasterio donde se hizo admirar por su singular castidad. Todos los obispos se atuvieron a su parecer y sin deliberar más dejaron que optaran libremente los que ya estaban casados. Muchas gracias. Mire, ¿por qué es tan importante este texto para nuestras iglesias de la Reforma? Es supremamente importante porque es que a veces lo que se dice es, ¿cuál es la diferencia? Ah, no, pues que los anglicanos ahora se casan, ahora viven en vía marital conyugal. O sea, como si hubiese sido algo que nos inventamos. ¿No? Entonces es bueno que quede claro que el Concilio de Nicea, año 325, se llevó la propuesta y que tras llevarla dijeron, no. O sea, dijeron, no vamos a imponerles que se separen de sus mujeres. ¿Sí? O sea, parece que hay una usanza y es que el que llegó célibe, pues se quede célibe. Sí, pero el que llega casado se puede ordenar. Ya como presbítero y puede llegar a ser obispo. Entonces es bueno que quede claro que el siglo IV, Así dice la palabra también. exacto, como está en la palabra, pero es para que sepa, es como para que tratemos de identificar, eso va a pasar en el siglo XI, para que tratemos de identificar cuándo fue el tema, ¿sí? Pero mire, cuando hablamos del siglo XI quiere decir que más de la mitad de la historia de la iglesia fue con sacerdotes casados. Eso es bueno. ¿Sí? ¿Cómo es que llama él? Pafnucio. Le pueden sacar nombres para sus sobrinos. Exacto. Obispo de Tebaida. Ok. Bueno, este no lo saltamos, el tema del Espíritu de Dios. Ahí vean, si era 381. ¿Qué fecha me dijeron? ¿Cuál? 381 se quedó así. Los que se cambió fue el 451, que era el de... Bien, sí. Bien. Entonces, no, esto me lo saben. Esto simplemente es que me llamó la atención aquí. Que los obispos discutían como una pandilla de beatas reunidas en una disputa, era una disputa de niños. Sí, cuando... Bien.
Entonces, al finalizar Teodosio, el imperio, otra vez volvemos acá al imperio, ya como que estamos viendo, volvemos al imperio. El imperio es dividido, ¿sí? Dejado al gobierno de los dos hijos de Teodosio, Arcadio y Honorio. Y digamos que el imperio nuevamente vuelve otra vez como por ahí. Mire que aquí hay una división que venía desde antes de cuando estamos en la tetrarquía, antes de que Constantino fuera el emperador. Ya hay una división clara. Esto es lo que divide sobre todo el oriente del occidente. Y traigo el mapa para que miren dónde está Britania. Ya Britania para esta época es una colonia del Imperio Romano también. Entonces, hablando de eso, estamos aquí ya siglo IV prácticamente, siglo V prácticamente, entrando al siglo V. Entonces, ¿qué tenemos acá? El obispo ahorita en su charla nos dijo algo. Es bueno que tengamos en cuenta, primero, que sí, el obispo Agustín, ¿cierto? Que digamos claro que estamos hablando de un benedictino, no estamos hablando de Agustín de Hipona, y además no es siglo IV, sino Agustín de Canterbury. Fue enviado por el Papa Gregorio a Britania, a la isla británica. ¿Sí? Y es bueno que quede claro que allí ya había un cristianismo organizado. Y estaba tan organizado que el mismo Papa Gregorio el mismo Papa Gregorio le dijo a Agustín que no les impusiera la usanza romana. ¿Por qué? Porque el cristianismo que se venía gestando en la isla británica, entre estos territorios anglosajones, ya venía cogiendo una forma autóctona, una forma de cristianismo autóctono desde el siglo III, incluso posiblemente finales del siglo III, ¿sí? Cuando viene el siglo IV, ya hay obispos británicos que participan en el concilio de Arles, ¿sí? en el siglo IV. Y cuando llegamos acá al siglo VI, ya finalizando el siglo VI, que nos queda claro por Gregorio y por Agustín que hay un cristianismo tan organizado que dice, no es necesario imponer sus formas, las formas romanas en Britania. Sí es bueno que eso quede claro. Yo creo que se ya va muriendo esa pila. Entonces, para finales del siglo VI hay tres formas, después de Agustín, como que se van a dar tres formas de cristianismo en Britania. Nosotros como que bebemos de una tradición muy ecuménica. La palabra ecuménica puede ser muy reciente, pero me refiero en la vivencia. Nosotros ya venimos siendo muy ecuménicos de raíz. Tenemos tres formas de cristianismo conviviendo juntas en Britania y las tres eran, o sea, no se consideraban ni enemigos, sino se consideraban parte de una misma iglesia, que es una rama, un poco, aquí yo quiero cambiar el orden, una rama céltica, de un cristianismo que se fue formando con esa identidad céltica, incluso por eso está de fondo la cruz celta, ¿cierto? Que como eso también el resto de Europa, pues combinó también elementos nativos paganos dentro de la simbología, es lo normal, y lo mismo pasa acá. Hay otra rama que va a ser la romana, que es la que obviamente poco a poco se vaya imponiendo cuando el patriarcado romano, llamémoslo así, se va haciendo más y más fuerte y se van poniendo sobre todo en Occidente. Como Britania pertenece a Occidente, pues también va a haber una línea romana que se va poniendo. Y una tercera forma de cristianismo va a ser la combinación romano-céltica. O sea que vamos a tener tres formas de cristianismo que viven en completa armonía y que se consideran parte de un solo cuerpo. ¿Bien? Bueno, hermanos, entonces con esto podemos dar paso, ahora sí, a la Alta Edad Media. ¿Sí? Porque ya vamos, aunque ya estamos hablando de elementos de la Edad Media ya hace un ratico. Bien. Entonces, ¿sí? Volviendo atrás un poquito, y es importante, la cristiandad en las Islas Británicas se formó también a partir del tema monástico, ¿no? Es decir, entonces era un cristianismo estudioso de San Patricio, era un cristianismo estudioso de la palabra, que ya desde entonces está a la protesta, que ¿por qué el continente no vuelve a
a las Sagradas Escrituras como lo hacían los monjes. Entonces es un cristianismo estructurado, es decir, que uno se le mete otros países con los druidas y todo eso. Entonces, pero ya el cristianismo era muy fundamentado, y sobre todo en la Sagrada Escritura. Muchas gracias, hermano, muy amable. Miren, en el siglo V, por el 475, es que se va a dar la caída del Imperio Romano. El mapa que tengo acá, perdón, lo paso acá un momentico, ya se los devuelvo, es un mapa que más o menos nos muestra cómo se dan las invasiones, o desde dónde vienen. Los anglos y sajones, obviamente por Britania, los francos, los hunos, los godos, los ostrogodos, los visigodos, los hunos, ¿cierto? Y los vándalos por este lado. Entonces, más o menos esta va a ser la configuración de cómo se va a dar la invasión de los pueblos bárbaros en el imperio. Esto es lo que marca realmente el fin de la era antigua. O sea, la era antigua va del 747 más o menos antes de Cristo, del 747, 754, hasta la caída del Imperio Romano, en el 475 después de Cristo. Bien, entonces, pues, ahora sí lo veo. Durante el siglo V, entonces, se va a dar la caída del Imperio Romano por las invasiones bárbaras. Bien, eso hay varias razones detrás, ¿sí? El imperio está muy grande, el sostenimiento militar era pesadísimo para sostener ese presupuesto tan alto del ejército en tan amplia frontera, pues se necesitaba de cobrar impuestos muy altos. Los impuestos eran tan altos que la gente no tenía dinero. Se imprimió muchísimo dinero, mucha moneda del imperio, y tanta moneda lo que produjo fue la devaluación de la moneda, al punto que ya la moneda no valía nada, incluso retornan al canje, al trueque. Entonces se da toda una situación de crisis económica, colapsa el imperio y se da las invasiones. Pero ojo, estamos hablando de Occidente. Es bueno que se tenga esto claro. ¿Por qué? Porque el imperio oriental se va a mantener prácticamente, ¿cierto? Se va a mantener como por otros 1000 años. El imperio oriental, muy reducido, pero se va a mantener por prácticamente 1000 años más. Entonces, el que cae es el imperio occidental. Es bueno que eso lo tengan en cuenta. Bien. Entonces, la única institución del imperio romano que sobrevivió a la caída del imperio romano fue la iglesia, o sea, el cristianismo. Miren, aquí hubo dos posiciones entre el cristianismo cuando cae el imperio romano en Occidente. Por un lado, los del fin del mundo. Entonces, tal vez una de las primeras realizaciones del Apocalipsis, uno de los primeros fines del mundo, fue cuando cayó el Imperio Romano. Cuando cae el Imperio Romano, el cristianismo tambaleó, porque lo que le daba pues su seguridad, su sostén y su respaldo político-militar, pues era el imperio. Cae el imperio, llega un montón de bárbaros con un montón de religiones paganas y con un montón de líderes que no son cristianos, pues obviamente hasta aquí llegamos. Entonces para muchos era ya la segunda venida de Cristo, porque esta vaina se va a acabar. Y en cambio otros tuvieron otra mirada y dijeron, oigan, ¿y qué tal si es la providencia divina la que nos envía todos estos paganos que no conocen a Cristo para que les mostremos a Cristo, para evangelizarlos? Esa fue la otra postura. Pero aprovechemos que ya no existe el imperio y volvamos a arrancar y vamos a mostrarles a Cristo a toda esta gente. Y es entonces cuando viene el caso de Clodoveo el Franco. Yo quiero mostrarles, yo como que no traje el texto de Clodoveo. Bueno, yo quiero mostrarles el caso de Clodoveo el Franco, porque fue muy curioso. Espero hacerlo rápido. Hay un texto, no mucho antes, no se los traje. Clodoveo era el emperador de los francos y su esposa se llamaba Clotilde. Y Clotilde se convirtió al cristianismo. Lindos nombres para sus sobrinos, mire. Clodoveo, Clotilde. Ya, Inspírense. Inspírense. Miren, entonces,
Clodoveo, pues obviamente cuando se instalan los bárbaros, pues también va a haber una lucha entre pueblos bárbaros por territorialidad. Eso va a ser normal, ¿sí? Que va a haber una lucha entre los germanos, los francos, etc. Entonces, ¿qué pasó con el tema Clodoveo? Clodoveo era el rey de los francos, la región francesa. Entonces, hermano, miren este dato que se narra sobre la conversión de Clodoveo y a ver quién se da cuenta como a qué se parece. Dale, hermano. Empezaban a dispersarse las tropas de Clodoveo ante el ataque del enemigo. Al verlo, Clodoveo levantó las manos al cielo y con el corazón herido y derramando lágrimas, dijo: Jesucristo, de quien Clotilde afirma que eres hijo de Dios. ¿Sí? Él no lo considera el hijo de Dios. Jesucristo, de quien Clotilde dice que eres el hijo de Dios. O sea, de la afán y de la desesperación, ningún Dios le hacía caso. Entonces, Jesucristo, a ver si a este le pegamos. Clotilde, mi esposa, dice que tú eres el hijo de Dios. Sí. Y que socorres a los que están en peligro y das la victoria a los que esperan en ti. Solicito con devoción la gloria de tu socorro. Si me concedes la victoria sobre mis enemigos y experimento ese poder de que el pueblo consagrado a tu nombre dice haber recibido tantas pruebas, creeré en ti y me haré bautizar en tu nombre. Porque he invocado a mis dioses y como veo se han negado a socorrerme, lo cual me hace creer que no tienen ningún poder, porque no socorren a los que les sirven. Así pues, te invoco a ti, al menos que me libres de mis enemigos. Mientras decía estas palabras, los alemanes volvieron la espalda y empezaron a sentirse derrotados. Muy bien. Y lo que se estaba adelantando aquí al hermano Francisco, como es muy, muy parecido a lo que le pasó a Constantino. Voy perdiendo, Sol Invictus, ayúdame, y le aparece Jesús con el crismón y dice: con esto es lo que vas a vencer. Ahora Clodoveo, ya le rezaba a mis dioses y pues parece que no tienen poder. Entonces, por favor, Jesucristo. Y vea, y empieza, y pues obviamente tiene que cumplir su palabra. Él se bautiza, y entonces vamos a tener a un rey franco que, a ver si es como el siglo VI, finales del VI, vamos a tener un rey bárbaro que se convierte al cristianismo, su esposa es cristiana y va a empezar a imponer el cristianismo, por lo menos en la región franca. Pero como él vence sobre los germanos, obviamente el cristianismo cada vez se va a ir haciendo más fuerte, y no se les olvide eso más adelante, cuando vaya a resurgir el imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico. Pero eso va a ser más adelante, pero es para que lo vayan teniendo en cuenta. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Lo que estamos diciendo acá es que el cristianismo va a empezar otra vez como a un nuevo impulso, una nueva fuerza sobre el mismo territorio, pero bajo los exactos. Y en Oriente, ¿qué está pasando en Oriente? En Oriente sigue el imperio oriental, y también es cristiano. Bien, pero recuerden que es la parte oriental. O sea, el desarrollo va a ser diferente. Allá hay otros cuatro patriarcados, ¿no? En Oriente. Bueno, sigamos. Entonces, para completar todos estos chicharrones y todos estos caos que están pasando por esta época, pues también Oriente va a empezar a sufrir, por el siglo VII, va a empezar a sufrir, digamos, lo que va a ser casi que su pesadilla durante los siguientes 1000 años, ¿sí? Que es el surgimiento del Islam. ¿Bien? Entonces vamos a tener que llega Mahoma por el siglo, finales del VI y hasta mediados casi del VII. Y él recibe la revelación al-Qur'an, o sea, el Corán. Al-Qur'an significa la recitación. Ustedes saben, yo creo que esto no tengo que ponerme a profundizar en esto, que ellos vienen también de Abraham por el linaje de Ismael. O sea, los ismaelitas que se ubicaron, se instalaron en Arabia. Entonces, él reúne las tribus ismaelitas y por medio de la revelación de Al-Qur'an, pues logra unificar a su pueblo en esta nueva religión. ¿Sí? ¿Quién? No, la revelación de Mahoma fue directa. O sea, él empezó a tener una revelación donde el arcángel Gabriel le contaba o le recitaba la voluntad de Dios. Y él pues la aprendía de memoria, pero también la recitaba. Y sus oyentes
eran los que iban tomando apuntes. El tema del Corán es una revelación realmente corta, o sea, prácticamente va del 610 hasta el 632, o sea que estamos hablando en un tiempo récord de 20 años, se da toda la revelación del Corán. Mientras la Biblia se gestó casi en 2000 años, el Corán se gesta en 20 años, 23 años. ¿Sí? Ahí está toda la revelación. Y pues, a ver, pero como no estamos hablando tanto del Corán, después, algún día lo hablamos. Pero ¿qué quiero que veamos? Esta es la religión tal vez con la expansión, el crecimiento más rápido. Eso fue una cosa impresionante. Prácticamente durante la generación de Mahoma ya tenían media Arabia. Durante la vida de Mahoma, cuando Mahoma muere, ya tienen media Arabia. Y en una generación más ya tienen prácticamente, miren, se toman Jerusalén en el 638, en la generación siguiente, porque para ellos también Jerusalén es tierra santa. Exacto. Para ellos también es tierra santa. La tierra que se le prometió a Abraham, y como Ismael es hijo de Abraham, pues entonces ahí también nos toca el pedazo. ¿Sí? Exacto. Alejandría es tomada en el 642. ¿Sí? Y entonces aquí ya tenemos dos patriarcados, el de África, Alejandría, el de Jerusalén, ahí en Medio Oriente, y entonces va para el norte, ¿no? Entonces la expansión del Islam es muy, muy rápida. Aquí tengo un mapita que les puede de pronto ayudar a ilustrar un poco. Acá tenemos el Sinaí, ¿cierto? Esto es África. Este es el Mediterráneo. Entonces aquí tenemos Jerusalén. Bueno, aquí nos vio Alejandría, pero Alejandría está por acá. Aquí está Antioquía. En la primera generación, que es lo que ven todo esto, o sea, mientras estuvo vivo Mahoma, todo esto se convirtió al Islam. Sí, incluso hasta esta parte. Todo esto. En la segunda generación, miren ya todo lo que tenían. Prácticamente toda Arabia y ya habían llegado prácticamente a Jerusalén. Esto que ven acá ya es la tercera generación. ¿Sí? Que ya en la tercera generación ya han tomado incluso hasta Antioquía. O sea que se han perdido 3 de los 4 patriarcados. O sea que el único patriarcado que queda libre e independiente va a ser el de Constantinopla en Oriente. Entonces ustedes ven lo que, sí, no sé si logra quedar claro lo que estamos haciendo. Estamos mirando lo que está pasando en los dos, en Oriente y en Occidente. En Oriente, todo el tema de los bárbaros y la conversión de los bárbaros. Y en Occidente, perdónenme, en Occidente, la caída de Occidente, la invasión bárbara y la convención de los bárbaros en Occidente. Y en Oriente tenemos el crecimiento del Islam con un pequeño problema, y es que ellos no les interesa ser convertidos, al contrario, ellos van convirtiendo. Entonces, tenemos unos bárbaros que creen en el sol, en la luna, en la tierra, creen en sus dioses paganos, son más convertibles. Mientras que tenemos un Islam que su principal objetivo es convertir. Es decir, no es tanto tema territorial, sino convertir. Entonces ellos no se van a dejar convertir. Entonces ahí va donde va a ser el problema. Tengo acá otro mapa que muestra la rápida expansión. Me gusta este mapa porque tiene fechas. Miren. Entonces, miren, en el siglo VII, ya como tienen rodeado, miren lo que queda de Oriente. Ya de Oriente prácticamente queda es Grecia y Asia Menor. ¿Sí? Y mire que va a caer prácticamente, aunque va a ser atacada, ¿no? Y otra cosa que por favor tengamos en cuenta para que entendamos lo que va a suceder en Occidente, es que también se vienen por acá, por África, y pasan a la península ibérica. ¿Sí? Miren, incluso prácticamente toda España va a tener presencia musulmana en el siglo VIII. ¿Sí? O sea que viene el imperio musulmán y viene tomando Asia Menor, se van hacia la parte más oriental Asia, rodean Constantinopla, se toman el norte de África, pero ya van a empezar a entrar a Occidente, ya que también va a ser una amenaza para Occidente. Y empiezan a disminuir, a tomarse todo esto. Acá, la parte de Francia, de todas formas, está dominada por los francos, que son cristianos. Entonces, ellos son los que van a plantear la defensa acá. Pero resulta, y también es que hay que decir cosas para entender otras que van a pasar más adelante. Recuerden que los judíos están en la diáspora. En el 70 se dio la expulsión de los judíos de Jerusalén. ¿Dónde estaban los judíos? Pues en todo el mundo. Los judíos se ubicaban en Arabia, se ubicaron en África, se ubicaron también en Europa, en Asia Menor, y también están en España. O sea, que vamos a tener en España una confluencia
de judíos, musulmanes y cristianos. ¿Sí? En la Edad Media, aquí va a darse el encuentro fuerte con el tema cristiano-judío. Pero por ahora, la presencia musulmana que pasa ya a Europa. ¿Listo? Bien. Acá vamos a hacer un paréntesis con nuestros temas anglicanos, los temas de anglicanismo. Todavía en el siglo VII, pues hay un sano equilibrio que llamamos acá entre la uniformidad propuesta por Roma y la variedad. Hay una centralización porque todavía Roma da órdenes y hay también cierta independencia. En el siglo VII es cuando ya empieza a inclinarse la balanza hacia el lado romanizado. Entonces tenganlo en cuenta. Siglo VII, ¿cierto? El rey reconoce la supremacía de Roma para la isla británica y se iban a inclinar en favor de los usos y formas de Roma. Esto va a suceder prácticamente ya empezando o entrando el siglo VIII. Entonces vamos a tener que para el siglo VIII se va afianzando la presencia de las formas romanas en las islas británicas. Entonces, Oriente se reduce. ¿Sí? Ya no va a estar Siria, ya no está Palestina, ya no está Egipto, o sea, se reduce a Bizancio. Entonces ya recuerden el nombre de Imperio Bizantino, entonces se reduce a Bizancio. Bien, la parte cuya capital pues es Constantinopla. Va a empezar a crecer la rivalidad entre los patriarcas de Constantinopla y Roma. ¿Sí? Empieza a crecer la rivalidad. A ver, es bueno que echemos una repasadita acá. El caso Filioque es supremamente importante, pero no fue lo único. Exacto, es como el florero de Llorente. Y con otras cosas que van a pasar más adelante, porque el rompimiento sea en 1054, en el caso Filioque es del siglo VI. O sea, a ver por qué se da el cisma oriental. Entonces, ¿recuerdan el mapa que les mostré después de Teodosio, que se dividió en dos, Oriente y Occidente? Ok. Ustedes comprenderán, si estamos en Colombia y a veces los usos y formas de la costa son diferentes a los usos y formas del valle, y son diferentes a los usos y formas de Bogotá, y son diferentes a los usos y formas del Meta. Estando en un territorio relativamente pequeño, tenemos muchas culturas al interior donde a veces podemos chocar. ¿Sí? Entonces cuando viene pronto un costeño al interior, entonces como que las formas aquí tan afanados, tan estresados, tan psicorrígidos. Y si nosotros vamos hacia la costa, entonces, qué tan frescos, ¿cierto? Entonces, yo necesito que entendamos eso con Oriente-Occidente. ¿Bien? Oriente tiene sus formas, Occidente tiene sus formas. Entonces, prácticamente después de Teodosio, las relaciones se van a empezar a deteriorarse. Por ejemplo, el cristianismo nace oriental y la lengua que configura toda la apologética es el griego. Sin embargo, poco a poco Occidente se va a inclinar hacia el latín. Traducen la Biblia latín, la Vulgata y empiezan a favorecer las formas occidentales. Bien, Oriente, por eso se va a llamar luego ortodoxa, va a conservar esa doctrina muy propia de los orígenes. O incluso las mismas formas externas, por ejemplo, el uso de la barba. Para Oriente, el uso de la barba es autoridad, es venerabilidad, y entonces el uso de la barba, soledad. En cambio, si usted piensa en los emperadores romanos o en los soldados romanos, si usted piensa en los romanos... En noche ven una sotana negra con un tejo de cruz grandísimo. Si ustedes piensan en los romanos, ellos eran supremamente bien afeitados. Si usted piensa en un soldado, en un rey, en un emperador, bien afeitado. Entonces, mire que la cosa cultural empieza como a chocar, ¿sí? Entonces, que si la barba, que no la barba, que si el latín, que si el griego, en Occidente como que van a empezar a favorecer un poco más el tema del celibato, y en Oriente dice, pero ¿qué le pasa? O sea, tener hijos es la promesa de Dios, tener generación, tener hijos es una forma de evidenciar las bendiciones de Dios. Entonces, empiezan a chocar en sus formas. El caso Filioque
es simplemente un florero llorente que va a agravar más la cosa. ¿Por qué? Porque en Occidente se reúnen en Toledo y no invitan a los de Oriente. A ver si esto queda medianamente. Entonces, ¿qué decían los credos en niceno-constantinopolitano y los credos más antiguos? Que procede ¿Qué, del Padre. qué exacto? Incluso, ya que lo tienes ahí, miren, a ver, pero venga, quiero ver el niceno. Miren. El actual. Ay, Dios mío, espere, ¿El actual o el- no, es que hay uno acá en la oración matutina. Espérenme. Página 60 y algo. No, pero No, Página 62, 60 creo que es. 59. Miren, el credo de los apóstoles, en la página 59, pero cuando muy bien, o sea, la partecita que pasa al 60, cuando habla del Espíritu, ¿qué dice? Creo en el Espíritu Santo. No dice nada más. ¿Sí? Creo en el Espíritu Santo. Y después ya se empieza digamos, a elaborar más. Y aunque no va a pertenecer al credo como tal, cuando digamos que la creencia en Oriente es que el Padre era enviado, perdón, el Espíritu Santo era enviado por el Padre. ¿Bien? ¿Qué significa la palabra filioque? Significa y del Hijo. Solo significa eso, y del Hijo. Filio, filiación, filio, amor filial, filioque y del Hijo. Entonces, la palabrita filioque se le puso allí, creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre. Y en el Concilio de Toledo se le puso y del Hijo. Y esa palabrita, claro que si ustedes hablan con el archimandrita Timoteo o con una autoridad ortodoxa, ellos va a hacer que eso es supremamente delicado, o sea, que eso cambia todo, ¿sí? Nosotros, de todas formas, seguimos esta línea de este añadido que pues, no tiene ninguna complicación en nuestro dogma y pues procede del Padre y del Hijo. Bueno, entonces, eso era simplemente para decirle que hay cosas que van a... Además que el bíblico. El doctor Román. Sí. Ahí viene la complicación que decía Richard. ¿Por qué? Porque los griegos van a decir lo siguiente, que procede del Padre y se acabó la cuestión. Porque si el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, ¿por qué el Hijo en el bautismo recibe el Espíritu Santo? Entonces ahí viene el cuestionamiento. Entonces empieza la disputa entre Oriente y Occidente. Entonces dicen, no, Oriente va a decir, solamente procede del Padre y si acaso a través del Hijo a la Iglesia, si acaso, por aquello de Pentecostés y por la exhalación del Espíritu. Pero Occidente sí va a decir, no, procede del Padre y del Hijo. Entonces viene la disputa. Sí, y además, pues sí, también deja ver en la Biblia, en el caso del bautismo es muy claro, es el envío del Padre, envía al Espíritu, o cuando Jesús dice que pidan el Espíritu, pidan el Paráclito. Bueno, por esta época va a haber un personaje en las islas, Todos los americanos deberíamos leerlo. que es Beda el Venerable. Entonces, otro nombrecito que es bueno que vayan teniendo en cuenta por ahí, todas sus curiosidades. Sí, ustedes lo han trabajado. Sí, Exacto. bastante. Entonces, pues de pronto podemos dedicar alguna sesión o algo. O bajar material y lo compartimos. Es excelente. Él, sobre todo, es muy valioso y ya nos dirán acá los hermanos que lo han estudiado más. Es muy reconocido pues, por ser el autor de la historia eclesiástica del pueblo inglés. Entonces, imagínense la valía que tiene Beda, ¿sí? Al recoger la historia eclesiástica, pero de Britania, ¿sí? Y las crónicas de la conversión al cristianismo de los anglos. Entonces, así como hablamos ahorita de pronto de un mito de Clodoaldo Franco, Beda nos recoge cómo fue el tema de la conversión de los anglosajones. Entonces, de pronto, bueno, que le echemos la miradita. Bueno, hermanos, viene un tema que yo creo que reverendo, no sé qué piensa usted. Lo que pasa es que este tema va a quedar muerto. Introducirlo. Sí, solamente introducirlo. Y es lo que va a venir. Mire, con Carlo Magno, es cuando otra vez, lo voy a dejar introducirlo más.
con Carlomagno y todo esto que va a ser el imperio carolingio es supremamente importante porque con él resurge el afianzamiento del poder de la iglesia en Occidente. O sea, recuerden que viene luchando, viene creciendo, viene evangelizando, o sea, otra vez comienza muy artesanal a evangelizar. Bien, vamos a tener a un Clodoveo y vamos a tener algunos líderes, pero va a ser con Carlomagno, incluso desde antes, desde el abuelo. Está Pipino el Breve, que es el abuelo, está Carlos Martel, que es el papá, y viene Carlomagno. O sea, prácticamente estos tres personajes que tienen su apogeo en Carlomagno, estamos ya para el año 800, es cuando el cristianismo otra vez se va a posicionar en Occidente y vamos a hablar prácticamente ya de lo que va a ser otra vez el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿sí? Que es cuando se posiciona. Y es gracias a estos tres personajes, ¿sí? Pipino, Carlomartel y Carlomagno, pero sobre todo Carlomagno, porque es que Carlomagno va a ser como... Carlomagno va a ser, aquí otra vez exacto, va a ser el cesaropapismo y el papocesarismo. Sí, Claro. O sea, va a ser el cesaropapismo porque va a ser Carlomagno prácticamente la cabeza otra vez de la iglesia y Carlomagno prácticamente va a ordenar cosas que todavía tenemos hoy. El pan sin levadura, el pan ácido, lo ordena él. Él impone el latín como la lengua de la iglesia. ¿Sí? Tiene que usarse la Vulgata y todo eso, y esto va a durar prácticamente hasta el siglo pasado en la iglesia romana. Entonces, varias de las formas, a él también se le conoce como el padre de Europa, porque es que prácticamente configura la cultura y la identidad europea, ¿sí? Y bajo el cristianismo lo hace. Entonces, la época del cesaropapismo, pero también va a ser la época del papocesarismo, porque él le dio un poder especial al papa, y sobre todo se lo dio simbólicamente cuando él se hace coronar rey del mundo. Entonces, cuando él se hace coronar rey del mundo por un papa, está reconociendo que el papa está por encima de él, porque él lo coronó. Entonces, él se va a arrepentir un poco después de eso que pasó, pero va a ser una época de cesaropapismo y papocesarismo, donde los dos. Entonces, Desde ahí el tema del sumo pontífice y todo. Sí. Es cuando se establecen los estados pontificios. O sea, es cuando le da unos estados a la iglesia, que va a ser prácticamente toda esta Italia, prácticamente toda Italia. Para hacer los estados pontificios, y mire, eso va a ser con Pipino, con el abuelo. Y esos estados pontificios van a ir hasta 1870, ¿no? O sea, prácticamente, estamos hablando de hace unos 200 años, ¿no? No menos. Entonces, Carlomagno, ahí está lo que estaba diciendo, no orden. Entonces, mire, vamos a decir eso, las reformas eclesiales de Carlomagno. Entonces, él nombra obispos. Sí, él nos nombra, se está fungiendo como papa. Él influye en la liturgia romana, por el idioma, por el pan ácido, todo. Él instituye una reforma monacal, porque les van a poner a los monjes que están en un completo desorden la regla de San Benito. Todos van a seguir la regla de San Benito, entonces él les pone la regla de San Benito. ¿Sí? Ritualismo, liturgia romana, el latín, como le digo a la iglesia, el panásimo, la misa de espaldas para generar un poco más de misterio a la celebración, y la renovación intelectual. O sea, él mismo quería superarse intelectualmente. Sí, y él llamó a muchos sabios de muchas culturas para que enseñaran, para que educaran en Europa. Quería hacer Europa sumamente educada, sus bibliotecas, y en la época de la renovación intelectual. Y, a ver, ¿por qué es tan importante este imperio carolingio con lo que estamos hablando ahora del tema de los musulmanes que ya vienen entrando por Europa? Porque ellos son los que ponen la barrera para que no sigan ingresando al Islam. O sea, las luchas con el Islam. Miren, aquí está la palabra Islam acá en la península ibérica, lo que hoy es España, Portugal, estaba el Islam. Entonces, prácticamente, los que le ponen la barrera a los musulmanes para que no sigan entrando a los francos, pues son el imperio carolingio, de Pipino. ¿Sí? Ahí no se notan bien los colores, pero bueno, ni modo. Carlomagno hereda prácticamente lo que está, después que se murió. Sí, esta partecita es lo que hereda Carlomagno de su abuelo y su padre, ¿sí? Y él hace crecer las fronteras. Él hace crecer las fronteras, y esto que vemos acá, no, los colores están muy malos, es lo que ya se va a empezar a configurar como los estados pontificios, ¿no? Los estados del imperio, de la iglesia.
¿Cómo vamos de tiempo? Faltan 4 para 1. Pues miremos entonces de pronto algo. En Oriente, como que se da un surgimiento del movimiento iconoclasta. No sé si hemos escuchado la palabra. El iconoclasmo es el odio a las estatuas, a los iconos, a las estatuas, la destrucción de estatuas. Entonces esto se empieza a dar. Y en Nicea se reconoce la veneración de imágenes. O sea, en medio del conflicto iconoclasta, pues se da la necesidad de un nuevo concilio, una nueva conciliación, y se va a reconocer la veneración de estatuas. ¿Sí? ¿Qué más? La evangelización de los bárbaros que siguen prácticamente por el siglo IX, siglo X. El cristianismo llega hasta Rusia incluso. Y que nos quede de pronto el siglo X, para dejar hasta ahí, es que se empieza a dar también un desorden moral en la jerarquía, un desorden moral en la vida monástica, un desorden moral entre los líderes del cristianismo. Incluso va a ser la época del Papa Juan, ¿qué? ¿Juan XII es el Papa niño? Sí, un sardino de 18 años llegó a ser el Papa de la Iglesia. Entonces vamos a hacer la época ya donde el poder, porque sí va a ser más adelante, el siglo XV, pero aquí ya empieza, digamos, a hacerse mucho más grave todo este tema moral, ético al interior de la jerarquía. El tema de la simonía, o sea, yo compro el puesto del Papa, o el emperador pone quién es el obispo acá, quién es el arzobispo acá, o este es mi candidato para papa. Incluso se va a dar el caso en que el emperador avala quién es el papa. Si usted, lo eligieron ese, pues sí, con ese voy. No, con ese no, entonces ese no sirve. Entonces va a haber una influencia bastante fuerte y toda una corrupción, el tema de la simonía, por la compra del pueblo, por la compra del puesto, por la compra de parroquias, sí, porque eso va a generar Los muchísimo parroquias que dinero. eran pequeños feudos. Todas esas simonías, exacto. O sea, hoy ustedes escuchan los temas de las notarías, ¿no? La compra-venta de las notarías. Bueno, tener una parroquia, pues, en una sociedad teocrática y teocéntrica generaba muchísimo dinero. Entonces, asignar una parroquia, pues era todo. Era más plata que cura con 2 parroquias. Tesorero, exacto. El concubinato de sacerdotes que, aunque estaba permitido el matrimonio de sacerdotes, cuando tenían varias mujeres o frecuentaban la prostitución o otras formas de vida conyugal, entonces como que está un desorden y va a ser necesario que venga un líder a ponerle el tate quieto a esto que está sucediendo en Occidente. Eso va a pasar ya con la reforma gregoriana. Sí, una cosa apuntando a lo que dice el reverendo Richard, desde aquella época se veía, y Francisco Mayor, porque texto leímos el semestre pasado, que ese tema de la venta de indulgencias, de la venta de todo ese tipo de cosas, de temas barito, lleva a que en la iglesia de Inglaterra se empieza a gestar ese espíritu de reforma también en contra de, y uno de los autores, no me acuerdo en este momento el nombre, va a llegar a decir que, creo que es el que hizo el sermón aquel contra la iglesia, creo que es una apología que vimos el año pasado, llegaba inclusive a decir la iglesia que ¿cómo es posible que la iglesia de Roma mande sus legados a diferentes ciudades del continente para que le enseñen a los presbíteros que está bien que se acuesten los sacerdotes con concubinas siempre y cuando ellos no se casen? O sea, imagínense la cuestión moral de la iglesia hasta qué punto ya estaba llegando. Entonces, eso es lo que va gestando la reforma desde ahí. Exacto, o sea, porque la iglesia occidental va a tener una reforma, que va a ser la gregoriana, que va a ser ese tema que ya sigue para la próxima vez. ¿Por qué? Porque saben, un desorden total. O sea, la reforma gregoriana es del 1074. Sí, cuando llega el Papa Gregorio, y vamos a ponerle orden a esta cosa, pero al ponerle orden a esta cosa hizo otras, que ya vamos a ver. Quiero terminar esta sesión con esto. Hasta el tema con Oriente se venía creciendo, se venía agrandando, hasta que en 1054 se da la mutua excomunión entre los patriarcas de Roma y el de Constantinopla. Sí, el Oriente el visible es Constantinopla, ustedes saben que los otros patriarcados están bajo el poder del Islam. Entonces se da la mutua entre Miguel Celulario y Humberto. ¿Sí?
dice Rodrigo Humberto, viene la mutua excomunión. Todo se venía gestando desde mucho antes. Y aquí está el resumen de lo que se había hecho. Causas políticas, pues ¿cuál de los dos imperios era el más poderoso, pues hablando en términos cristianos? El de Roma, el de Bizancio. El tema cultural, latín, griego, el tema litúrgico, pan ácimo o pan con levadura, el tema de la barba, temas disciplinares como el tema del celibato, que ya estaba adoptando Occidente, los temas teológico-doctrinales como el filioque, el tema de la jerarquía, papa versus patriarca. Entonces, todas estas cosas van sumando, hasta que ya, pues en 1054, se da la mutua excomunión, y desde ahí, y prácticamente hasta el siglo pasado, vuelve a haber diálogos entre Occidente y Oriente. Entonces, hermanos, yo creo que, miren, ya con eso dejo ahí, porque ya aquí podemos pasar luego a la cristiandad como tal, y pues ya hablar de qué fue lo que pasó, exacto, con Gregorio, la reforma gregoriana, con las cruzadas, la Inquisición y esas cosas. Entonces, me disculpan la carrera, que ustedes saben que yo al final a veces me acelero, pero no, muchísimas gracias, muy amables, reverendo Nelson. La palabra bastante. Muchas gracias a todos los que están conectados por Zoom. A todos los hermanos, no sé si alguno de los que está conectado por Zoom tiene alguna pregunta o comentario para ir cerrando esta sesión. Correcciones, quejas, reclamos. Reverendo Richard y Nelson. Naciones Incas. Como este año estamos celebrando el 500 años de la Reforma, pienso que sería muy bueno de que no se quedaran en el punto como tal, pero sí de pronto mirando cuál es la forma y un poquito el fondo sobre la parte de la Reforma y especialmente la celebración que se está haciendo este año, ¿no? Haciendo mención un poco a lo que estaba hablando ahorita el reverendo Richard. Sí, que empezar a hacer énfasis en la reforma, para allá vamos. Sí, hermano, lo que pasa es que como llevamos un par de semestres trabajando la historia de la iglesia, entonces este semestre vamos a trabajar hasta la Edad Media, pero tienes toda la razón. Y verdad que sea un llamado para todos nosotros, y muchas gracias porque este año, los 500 años de la Reforma, hasta la Iglesia Romana los está celebrando. Entonces yo creo que algo vamos a tener también nosotros que hacer algún énfasis especial